Hola, 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 hola. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos nuevamente a la semana 5. Ahora vamos a desarrollar las fichas del tercer grado de educación secundaria. Yo aprendo en casa, tercer grado de secundaria. Muy bien muchachos, vamos a ver la siguiente situación significativa. Dice así, ¿no? El recorrido de una esfera. Manuel es un estudiante muy observador. Él ha realizado el experimento de dejar caer una esfera desde una determinada altura, lo que constituye un movimiento vertical de caída libre. En este tipo de movimiento vertical, la velocidad inicial es cero y conforme va transcurriendo el tiempo de la caída libre en segundos, la velocidad aumenta a razón de 9,8 metros por segundo. El cuerpo está afectado por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundos al cuadrado, en el planeta Tierra. Con ayuda de un cronómetro para medir el tiempo en segundos y una wincha, que es una cinta métrica para medir la altura en metros, Manuel mide la altura desde la cual deja caer la esfera. La altura está relacionada con el tiempo que le toma a la esfera llegar hasta el suelo. Para el experimento se deja caer libremente una esfera desde una determinada altura. Manuel halló los siguientes resultados. A partir de ello, responde: 1. ¿Cuál sería la expresión matemática que permite modelar la caída de la esfera? 2. Representa la caída de la esfera con una gráfica en el plano cartesiano. Muy bien, ahora veamos la primera sección que dice comprendemos el problema. Primera pregunta. Describe el movimiento vertical de caída libre mediante un dibujo. Muy bien, en esta imagen podemos observar que la persona suelta la esfera desde el balcón de su casa. En todo momento, esta esfera es atraída a la tierra y aumenta su velocidad. También podemos apreciar lo siguiente, que la velocidad inicial de la esfera en la parte superior es cero. Cada vez que se suelta una esfera o se deja caer una esfera o una pelota, su velocidad inicial es cero. También podemos ver que la altura tiene una altura relativa con el piso, con el suelo. Y podemos ver que la velocidad final, cuando impacta la pelota en el piso, es de 30 metros por segundo, ¿no? Estos datos los podemos ver en el movimiento vertical de caída libre. Pregunta número 2. ¿Qué datos se consideran en el experimento realizado por Manuel? Muy bien, jóvenes, los datos que se consideran son la altura y el tiempo de caída de la esfera, los cuales podemos apreciar en la siguiente tabla. Pregunta número 3. ¿Qué nos piden hallar en la situación significativa? Muy bien, lo que nos piden es hallar una expresión matemática, es decir, una función, que permite modelar la caída de la esfera y dibujar su gráfica en el plano cartesiano. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los datos que se relacionan para modelar la caída de la esfera? Muy bien, jóvenes, los datos que se relacionan son la altura y el tiempo. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a la segunda parte o a la segunda sección del método de Polya. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. La caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado, también conocido como MRUV, y es cuando el cuerpo se deja caer libremente a la superficie de la Tierra con velocidad inicial cero. Entonces, ¿qué estrategia se puede aplicar para encontrar la función que modele el recorrido de la esfera? Muy bien, jóvenes. La estrategia es pues utilizar una fórmula. La clave es la letra C. Pregunta número 2. ¿Qué tipo de gráfico emplearías para representar la caída de la esfera? Muy bien, jóvenes. En esta oportunidad el gráfico que deberíamos de emplear es el diagrama cartesiano, ¿no? La clave C nuevamente es la respuesta. Muy bien, ahora ejecutamos la estrategia o plan.
Primera pregunta, ¿cuál de las siguientes fórmulas del MRV, caída libre, te permite modelar la caída de la esfera? Justifica tu respuesta. Toma en cuenta que h es la altura de la cual cae, t es el tiempo hasta llegar al suelo, v sub 0 y v sub f son las velocidades al inicio y al final de la caída respectivamente, y g es la aceleración de la gravedad. Muy bien, jóvenes, como tú puedes observar, la situación significativa nos brinda elementos a tomar en cuenta. Conocemos la altura, que es el punto desde donde inicia la caída hasta llegar al suelo. También nos brinda las velocidades iniciales, que vale 0, acuérdate, y la final, que si no más recuerdo, vale 30 metros por segundo. Y por último, la aceleración de la gravedad, que es una constante. Con todos estos datos, la respuesta correcta a esta pregunta es la letra B, es la que debemos de utilizar. Pregunta número 2. Si hallas algunos valores con la fórmula de caída libre, ¿los resultados obtenidos serán los mismos que Manuel presentó en la tabla? Argumenta tu respuesta. Muy bien, para eso, primero te voy a presentar la tablita que había construido Manuel por aquí. Y ahora debemos de recordar la fórmula, ¿sí? Vamos a recordar la fórmula que habíamos trabajado hace un momento. Recordamos. ¿Cuál era la fórmula? A ver, acuérdate. Muy bien, esa que decía altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Ahora, date cuenta que en la tablita tú tienes el tiempo y tienes la altura. Y la gravedad también es algo ya conocido. Entonces, ¿qué pasa cuando la velocidad inicial es 0? Entonces esta fórmula nos va a quedar así, mira, altura es igual 0 por el tiempo más el valor de la gravedad, que es 9,8 por el tiempo al cuadrado, y todo esto sobre 2. Entonces, jóvenes, esta parte se va a cancelar, porque 0 por cualquier número pues sigue siendo 0. Y la altura nos queda como la mitad de 9,8, es decir, 4,9 por el valor del tiempo al cuadrado. Y con esta fórmula ya reducida, vamos a ver qué sucede, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el tiempo es 1? Entonces diremos la altura es igual a 4,9 por 1 elevado al cuadrado, ¿sí o no? Entonces la altura vale 4,9, que eso pues es aproximadamente 5 metros, ¿no es cierto? Y coincide con estos valores que tenemos acá en la tabla. ¿Qué sucede cuando el tiempo es 2? A ver, vamos a ver. Entonces la altura va a ser 4,9 multiplicado por 2 elevado al cuadrado. Entonces diremos que dicha altura es igual a 4,9, a ver, 4,9 multiplicado por 4. Entonces la altura, ¿cuánto sale? A ver, jóvenes, 19,6. ¿Sí? Y este valor de 19,6 es un valor muy próximo al que tenemos en la tabla. De manera muy similar, pues ya queda como tareita para ti. Reemplaza cuando el tiempo vale 3, ¿no? Y te vas a dar cuenta que también salen estos dos valores. Entonces, si comparamos los valores obtenidos con los de la tabla, son bastante similares, ¿no? En conclusión, la fórmula sí es válida. Pregunta número 3. Escribe la expresión matemática que permite hallar la altura desde la cual cae la esfera. Recuerda que la velocidad inicial vale 0 y que la gravedad vale 9,8 metros por segundo. Entonces, hace un momento, jóvenes, vamos a volver a verificar la fórmula, ¿no?, que habíamos obtenido hace un momento. Decíamos que la altura era igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, y eso sumado pues con el valor de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y todo esto sobre 2. Entonces, reemplazando valores, la altura va a ser igual a 0 por el tiempo más 9,8
multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, todo esto sobre 2. ¿Sí? Como puedes apreciar, esta parte se cancela porque es 0 y nos va a quedar pues que la altura vale 4,9 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Esta vendría a ser la formulita para la altura. Ahora date cuenta que h depende pues del valor del tiempo. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que h es una función del tiempo. Y con este valor podemos obtener la representación de una función matemática de la siguiente forma. F de t es igual a 4,9 por t al cuadrado. Entonces, jóvenes, la expresión matemática que permite hallar la altura es 4,9 por t al cuadrado, ¿no? Y ahí está su expresión. Pregunta número 4. Calcula algunas alturas empleando la expresión de la función hallada. Luego organiza los resultados en una tabla como la que usó Manuel. Entonces, lo primero que tenemos que recordar era cuál era la función matemática que habíamos calculado hace un momento, ¿no? Entonces, la función matemática en función del tiempo era igual pues a 4,9 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Entonces ahora vamos a calcular qué sucede cuando t vale 0,5. Entonces f de 0,5 o f de t simplemente va a ser igual a 4,9 por 0,5 elevado al cuadrado. Entonces este f de t o f de la función de 0,5 va a ser 4,9 multiplicado por 0,25. Y eso me da como respuesta, 1,2 metros. Ahora, ¿qué sucede cuando el tiempo vale 4, por ejemplo, ¿no? Vale 4. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a reemplazar, ¿no? F de 4, porque el tiempo va a ser 4, va a ser 4,9 por 4 elevado al cuadrado. Entonces esta función, jóvenes, va a ser 4,9 por 16. F de t es igual, ¿cuánto sale? 4,9 por 16, muy bien, 78,4. ¿No? A ver, uno más. A ver, ¿qué pasa cuando el tiempo vale 5? A ver, tiempo vale 5. ¿Qué haremos? La función del tiempo va a ser 4,9 multiplicado por el 5 elevado al cuadrado. Entonces acá va a salir 4,9, jóvenes, multiplicado por 25, ¿no? 25 es 5 al cuadrado. Y eso nos va a dar como resultado 122,5. Muy bien. Y por aquí está apareciendo la tablita en la cual estamos organizando los valores obtenidos de la altura, empleando pues la función matemática, ¿no es cierto? En esta tablita aparece también cuando el tiempo vale 6, ¿sí? Verifica por favor tú que los valores sean correctos en la tabla. Número 5. Grafica en el diagrama cartesiano los resultados para la caída de la esfera, relacionando el tiempo y la altura desde la cual se deja caer la esfera. Bueno, en primer lugar, muchachos, vamos a organizar los resultados en una sola tabla y usamos esta información para graficar en el diagrama cartesiano. Recuerda que los que están de fondo celestito, de fondo celeste, son los valores presentados por Manuel en la situación significativa, y los que tienen el fondo de color blanco son valores obtenidos con la expresión matemática. Luego, en el diagrama cartesiano, en el eje X ubicamos el tiempo, mientras que en el eje Y, en el plano vertical, ubicamos la altura. Y de ahí formamos los pares ordenados como te explico en estos momentos.
Como podemos apreciar, aquí tenemos pues en el plano, perdón, los pares ordenados. Tenemos por ejemplo acá el 0, 0, que vendría a ser este punto que está acá, 0, 0. Luego tenemos el tiempo 1, altura 5. Acá está el tiempo 1 y acá está su altura 5. Y así, ¿no? Para 3 su altura es 44, acá está, ¿ve? Para 3 su altura es 44. Entonces los puntos no van a ser alineados, ¿no? Acá para 2 su altura es 19,8, acá está, mira. Entonces lo que se va a formar ahora es una curva. Es una curva ascendente, ¿no? La que estoy volviendo a remarcar en estos momentos. Ahí está. Esa es el gráfico, ¿sí? De la caída de la esfera, relacionando pues el tiempo y la altura. Muy bien, jóvenes, llegamos a la última parte que dice reflexionamos sobre el desarrollo. Primera pregunta, describe el procedimiento realizado en ejecutamos la estrategia o plan. Esta respuesta, jóvenes, es una respuesta libre. De acuerdo a lo que tú pienses que hemos hecho, puedes responder. Pero por aquí te dejamos un pequeño ejemplo. Dice, primero, identifico y defino la fórmula física. Segundo, con los valores de la gravedad que vale 9,8 metros por segundo al cuadrado y la velocidad inicial que vale 0, hallo la expresión matemática que permite calcular la altura. Y tercero, represento la altura en cada instante mediante el gráfico de la función en el plano cartesiano. Pregunta número 2. ¿Por qué la gráfica de la función solo muestra valores positivos? Muy bien, jóvenes, porque el tiempo no se pueden considerar pues valores negativos, ¿no? El tiempo siempre se va a considerar valores positivos. Y mientras el tiempo transcurre, la altura va aumentando proporcionalmente al cuadrado del tiempo. Es por eso que en la gráfica solamente se ven los valores positivos y no se ven valores negativos. Número 3. Describe otras situaciones de la vida cotidiana que se puedan modelar con una función cuadrática y cuya gráfica resulte ser una parábola. Muy bien, aquí podemos apreciar en esta primera fotografía un arco de agua, ¿no? En el Parque de Agua de Lima. Entonces todo este arco de agua pues hace una función de segundo grado o una función parabólica, perdón, una función cuadrática. Luego, en el segundo gráfico podemos observar la oferta y la demanda, ¿no? En algunos precios que se pueden dar en el mercado. Entonces ambos también hacen pues un modelo de una función cuadrática. Y luego en el último gráfico podemos ver pues el lanzamiento de disco o de bala. Cuando hacemos ese tipo de lanzamiento también pues se va a dar una forma parabólica o una función cuadrática, ¿no? Cuando jugamos básquet, por ejemplo, ¿no? Al sacar la pelota en el vóley, o al sacar un lateral en el fútbol. ¿No? Hay varios casos, muchachos. Ustedes pueden colocar los que mejor les parezca. Situación significativa. Número 1. A Rubén le gusta jugar tiro al blanco y quiere saber cómo podría calcular el área de cada círculo del tablero. Su profesor le dice, el área de un círculo es directamente proporcional al cuadrado del radio de la circunferencia y el valor de pi sería la constante. A partir de esta información, ¿cuál es la representación matemática de la función área del círculo que Rubén debe de emplear para encontrar el área de cada círculo? Muy bien, jóvenes. En esta ocasión, la respuesta es la clave A, ¿no? Área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a la función cuadrática g de x igual a 1 medio de x al cuadrado? Muy bien, para poder ubicar la gráfica correctamente, le vamos a dar valores a x. ¿Qué sucede cuando x vale 0? A ver, jóvenes, si x vale 0, entonces
tu g de x también vale cero, ¿sí o no? Porque un medio por cero al cuadrado va a ser cero. ¿Y qué sucede si x vale, a ver, 3, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si x vale 3? Entonces, ¿cómo queda tu g de x? Tu g de x sería, pues, un medio por 3 al cuadrado. Entonces, tu g de x sale, a ver, 9 entre 2, 4,5. Entonces, primero, necesitamos este par ordenado, 0, 0. Él no lo tiene. Él sí lo tiene, ¿sí? Primera condición. Él no lo tiene. Él sí lo tiene, ¿no? 0, 0. Ya está. Entre ellos dos está, entre la B y la D. Ahora, para x3, mira, para x3, el I vale 4,5. Acá está, ¿no? 4,5, ya. En cambio, para x3 vemos que es negativo, está hacia abajo. Entonces, la clave correcta es la letra B. Pregunta número 3. Identifica la tabla o tablas de valores que pueden ser funciones cuadráticas. Justifica tu respuesta. Muy bien, jóvenes. Para esto debemos acordarnos que una función cuadrática, un f de x, tiene que tener esta forma. Mira, a por x al cuadrado más b por x y más un c, que sería la constante. Entonces veamos la primera tabla. En la primera tabla tenemos que x, mira, cuando x vale 0, entonces tu f de x vale 3, ¿no? Acá está, mira, 0 y 3. Vamos a analizar la primera tabla. Entonces decimos 3, ¿sí? Tu f de x, 3 es igual al valor de a por 0 al cuadrado más el valor de b por 0 y más el valor de c. Muy bien, ya te diste cuenta que estos valores se van a cancelar porque se están multiplicando por 0. Por lo tanto, decimos que el valor de c es 3. Vamos bien hasta ahí. Ahora vamos a ver, ¿qué pasa cuando x vale 1? X vale 1, entonces tu f de x tiene que ser 2. Entonces, ¿qué va a suceder? Tu f de x va a ser 2. 2 es igual a por 1 al cuadrado más b por 1 y más el valor de c que era 3. Este numerito 3 va a pasar restando. Al restar queda menos 1. Menos 1 es igual a más b. Y acá lo vamos a dejar porque esta es una primera ecuación. Ahora, ¿qué sucede cuando x vale 2? X vale 2. Entonces tu f de x o tu f de 2 vale 5. Acá está, miren, la tercera posición. Entonces veamos. 5 a qué es igual. 5 es igual a por 2 elevado al cuadrado más b por 2 más 3, ¿sí o no? C vale 3. Este numerito 3 nuevamente pasa restando. Al restar sale 2. 2 es igual que 4a más 2b. Le podemos sacar mitad a todo. Entonces nos va a quedar que 1 es igual a 2a más b. Entonces acá tenemos otra ecuación. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Por un lado tenemos que a más b es igual a menos 1. ¿Qué sucede si multiplico todo por menos 1? Pues me quedará menos a menos b es igual a 1. ¿Sí? La primera ecuación, la que estaba acá. Ahora, la segunda ecuación que dice que el doble de a más b también vale 1. Entonces sumamos. Al sumar, b desaparece. Y 2a menos a, bueno, es a, ¿no? Y a vale 2. A vale 2. Y si a vale 2, jóvenes, si a vale 2, mira acá, a ver, lo reemplazo acá en 1. En 1 lo voy a reemplazar. A vale 2, entonces ponemos acá 2 más b es igual a menos 1. Entonces b vale, este 2 pasa restando y te va a quedar así, ¿no? Menos 1 menos 2, b vale menos 3. Entonces la primera sale así, ¿no? La función de la primera tablita es igual a 2x al cuadrado menos 3x
más 3. Entonces la primera tabla, la letra A, sí es una función cuadrática, ¿no? Sí es una función cuadrática. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a analizar la tablita B. Para eso acuérdate que nuestra función cuadrática tiene que tener esta forma: ax cuadrado más bx más c. Entonces, ¿qué sucede cuando x vale 0, no? ¿Qué sucede cuando x vale 0? Muy bien, el f de x tiene que ser 1. Entonces vamos a reemplazar esos dos valores en esta función original que acabamos de colocar. Entonces decimos 1 es igual al valor de a por 0 al cuadrado más el valor de b por 0 más el valor de c. Entonces, como te puedes dar cuenta, esta expresión se cancela y esta también. Entonces lo que tenemos acá es, por lo tanto, que el valor de c vale 1. Ya tenemos c que vale 1. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? X vale 1 y por lo tanto el f de 1, el f de x vale menos 3. Ese par ordenado está acá en el segundo dato. Entonces vamos a resolver. A ver, decimos menos 3 es igual a por 1 al cuadrado más b por 1 más el valor de c que es 1. Entonces tenemos por acá, él pasa restando, ¿sí o no? Más 1 pasa con menos 1 y acá sale menos 4. Menos 4 es igual que a más b, ¿no? Porque 1 al cuadrado es 1 y 1 tabla del 1 pues es 1. Y acá lo dejamos un momentito. Ahora veamos qué pasa cuando x vale 2. X vale 2. Entonces el f de x es igual a menos 7. Entonces decimos, ¿no? Menos 7 es igual el valor de a por 2 al cuadrado más el valor de b por 2 y más el valor de c que es 1. Nuevamente este 1 pasa restando y queda menos 8. Menos 8 es igual a 4 veces a más 2 veces b. Si tú te das cuenta, él tiene mitad y él tiene mitad y la expresión nos va a quedar así, mira. Menos 4 es igual que 2a más b. ¿Estamos de acuerdo? Esta primera ecuación, jóvenes, la voy a volver a copiar, pero cambiándole el signo. Entonces me va a quedar acá que 4 es igual a menos a menos b. Y lo que acabo de obtener es un sistema de ecuaciones, donde b se va a cancelar. Entonces acá queda 0 es igual al valor de a. A vale 0. Mira, mira, mira. A vale 0. ¿Qué pasa cuando a vale 0? ¿Qué pasa con esta primera expresión? ¿Se cancela, sí o no? Porque va a ser 0. Entonces tu función de x queda así, mira. Te queda bx más c. Y obviamente él es de grado 1. Él no es una función de segundo grado. No es una función cuadrática. Por lo tanto, la letra b no corresponde a una función cuadrática. Muy bien, y ahora vamos a analizar pues el tercer cuadro, ¿no? La tablita C. Para eso, jóvenes, nuevamente, ¿no? Nuevamente, acuérdate que la función cuadrática tiene que tener esta forma: a por x al cuadrado más b por x más c. Esa es la forma de la ecuación cuadrática. Entonces decimos, ¿qué sucede cuando x vale 0? Acá está, mira, x vale 0. ¿Cuánto vale su imagen? O su f de x. Muy bien, su f de x vale 5. Entonces vamos a reemplazar en la función original. Y decimos 5 es igual a por 0 al cuadrado más b por 0 y más el valor de c. Muy bien, esto es bien fácil, ¿sí o no? Porque 0, pues 0 por cualquier número se cancela. Entonces tendremos, por lo tanto, aquí que c vale 5. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando x vale 1? X vale 1, acá está. Pues entonces el f de x tiene que ser 4, ¿sí o no? Entonces veamos.
X vale 1, f de x vale 4. Entonces decimos que 4 es igual a por 1 al cuadrado más b por 1 más el valor de c, que es 5. Este 5 pasa restando y acá te va a quedar 4 menos 5, o sea, menos 1. Menos 1 es igual que a más b. Y ahí lo dejamos por un momento, ¿no? A más b vale menos 1. Ahora vayamos a la tercera casilla, acá, 2 y 5. Entonces decimos, ¿qué sucede cuando x vale 2? Entonces el f de x tiene que ser 5. A ver, veamos. Entonces decimos, ¿no? 5 es igual al valor de a por 2 al cuadrado más el valor de b multiplicado por 2 y más el valor más 5, ¿sí o no? Este 5, jóvenes, que está sumando, pasa restando con este 5, entonces sale 0. 0 es igual que 4a más 2b. Podemos sacar mitad a todo, ¿no? Mitad y mitad. Y la expresión nos va a quedar así. 0 es igual que 2a más b. Entonces, a esta primera ecuación, jóvenes, le voy a cambiar de signo. Al cambiar de signo me va a quedar 1 es igual a menos b. Y ahí tengo un sistema de ecuaciones donde b desaparece. Y te queda pues que 1 es igual que a. A vale 1. Ya tengo que a vale 1. Mira, él vale 1. Si a vale 1, este 1, ¿cómo pasa para este lado? Restando. Por lo tanto, diremos que b vale menos 2. A ver, vamos a ver cómo nos queda la ecuación cuadrática finalmente. Finalmente mi f de x, a ver un momentito. Muy bien, ahora sí. Mi f de x va a quedar de esta manera. A vale 1, entonces va a quedar x cuadrado. B vale menos 2 2x. Y c vale 5. Esta sería la función cuadrática. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a comprobar qué pasa cuando x vale 3. Nos debe de salir menos 4, ¿sí o no? A ver, vamos a hallar f de 3 nada más, de 3 positivo. Entonces acá será pues 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 5. El f de 3 es igual a 9 menos 6 más 5. ¿Cuánto vale la función evaluada en 3? Muy bien, 9 menos 6 es 3 y 3 más 5 es 8. Pero acá dice que tiene que ser menos 4. Este de acá, este par ordenado, es el que no corresponde a la función. Por lo tanto, jóvenes, la respuesta final es solo la tabla A, es una función cuadrática. Las demás no lo son. La segunda no es una función lineal. Y esta tercera aparentemente sí era, pero en el punto 3 menos 4 no cumple. Pregunta número 4. Dada la siguiente función, f de x igual a ax más m y todo eso elevado al cuadrado, donde a es un número real mayor que 7 tercios, pero menor que 100,34, ¿hacia dónde sería la orientación de la parábola y por qué? ¿No? Entonces, vamos a darle solución a este trinomio cuadrado perfecto. Mire, observa tú. Si yo tengo por aquí que mi f de x es igual a ax más m y todo esto al cuadrado, acuérdate que esto obedece a un trinomio cuadrado perfecto. Su solución será pues a cuadrado por x cuadrado más 2 veces a por x y por m y más m al cuadrado. Ahora, date cuenta de lo siguiente también, ¿no? El valor de a, dice, el valor de a es mayor que 7 tercios, pero a su vez es menor que 100,34. Quiere decir que este a es 100% positivo. Entonces, esta expresión siempre va a ser positiva. Hasta aquí también es positivo. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué acá incluimos a x? Porque todo número elevado al cuadrado va a ser pues positivo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, los valores de a, si solamente nos fijamos acá, solamente acá,
siempre van a ser positivos. Entonces, cuando este primer valor es positivo, la parábola siempre se orienta hacia la parte superior, ¿no? La parábola más o menos siempre va a quedar algo así, mira tú, va a ser una parábola así, ¿no? Así, siempre se abre hacia arriba, ¿no? Y esa sería la respuesta. Problema número 5. ¿Qué sucedería con la gráfica de una función cuadrática g de x igual a x más 1 al cuadrado más n, sabiendo que n es un número natural, si aumentamos el valor de n en 5 unidades? Muy bien, esta función, jóvenes, la vamos a analizar cuando n vale 0 y luego cuando n vale 5, para ver qué sucede con la función. Entonces podemos ver que cuando n vale 0, ¿sí? Cuando n vale 0, la función queda como x cuadrado más 2x más 1, mientras que cuando n vale 5, la función queda como x cuadrado más 2x más 6. Eso lo podemos representar de forma gráfica y nos vamos a dar cuenta que el vértice de la función se ha desplazado verticalmente hacia arriba 5 unidades. Por lo tanto, la respuesta es la clave B. Ejercicio número 6. Con 40 metros de malla metálica se quiere cercar un terreno que tiene forma de un rectángulo, donde se construirá una casa. ¿Cuál es la mayor área que podría tener la casa? Muy bien, para esto nos podemos dar cuenta, jóvenes, que el ancho de la casa es la variable y el largo de la casa o el largo del terreno es la variable x, ¿no? Entonces el área de un rectángulo es el producto de ellos dos, x por y. También podemos saber que el perímetro, mira tú, el perímetro es igual a 2 veces el valor de x más 2 veces el valor de y, dado que acá también es x y acá también es y. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, pero ese perímetro tiene pues un valor, porque tiene 40 metros de malla metálica, porque lo vamos a acercar. Entonces decimos que 40 es igual a 2x más 2y. Sacando mitad, tendremos que 20 es igual al valor de x más y. Tenemos esto como dato, que x más y vale 40. Lo podemos despejar, ¿no? ¿Cuánto vale y entonces? Y vale pues 20 menos el valor de x. Este valor, jóvenes, lo vamos a reemplazar acá arriba, acá donde está el área. A ver, veamos, entonces decimos área va a ser igual al valor de x por el valor de y, que es 20 menos x. Hacemos propiedad distributiva y nos queda que esto es 20 por x menos x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, muchachos. Ahora vamos a utilizar una formulita para hallar el vértice. Para hallar el vértice, jóvenes, el vértice, esta formulita es así, ¿no? Esto es menos b sobre a. Y el segundo es b menos b cuadrado más 4ac sobre 4 veces a. Listo. Ahora, ¿quién es a, quién es b y quién es c? Acuérdate que el coeficiente que está acá delante de la función cuadrática, él vendría a ser a. A vale menos 1. B vale 20. B es el de la forma lineal. Y en este caso C tiene que ser 0, porque C no existe. Entonces, ¿cómo va a salir el vértice? Mira tú, el vértice va a ser igual menos B, es decir, menos 20 sobre el valor de A, que es menos 1, punto y coma, menos B al cuadrado. Eso quiere decir menos, y acá 20 al cuadrado. Esta parte se cancela porque C es 0. Y todo esto sobre 4 veces A, o sea, menos 4. Vamos a ver, el vértice es igual, entonces, jóvenes, a 20. Y acá es 400, menos 400 sobre menos 4, eso es 100. Entonces acá tenemos, jóvenes, que
Este 20, la primera coordenada, el valor de x, ¿sí? El valor de x representa al lado, ¿no? Al largo del terreno. Este largo vale 20 metros. Y esta función, acuérdate que la función que habíamos hallado era la función área. Entonces 100 metros cuadrados es el área mayor de dicho rectángulo o de dicho terreno de la casa. La respuesta es la clave C.